Así que bienvenidos a todos a esta nueva sesión del coloquio Las Palmeras. En esta ocasión tenemos a Nelda Jaque, quien en menos de una semana será parte del Departamento de Matemáticas de Las Palmeras, quien nos va a hablar sobre entropía topológica para semiflujos discontinuos. Ya. Entonces, yo me voy a apoyar un poco con la pizarra, pero solamente la parte geométrica, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren mirar la pizarra que tengo yo acá, tienen que hacer doble clic sobre mí, para que no vean tanta teoría y vean más dibujitos. Tienen que hacer doble clic sobre mi pantalla. Entonces, este trabajo es parte de mi trabajo de doctorado con el profesor Bernardo San Martín de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, ¿sí? Y trata de entropía topológica para semiflujos discontinuos. Entonces, la charla la dividí en 5 partes. La primera parte voy a presentar los sistemas dinámicos que voy a trabajar, que son semiflujos, que van a ser continuos o discontinuos, y la herramienta que voy a aplicar a este tipo de sistemas dinámicos, que es la entropía de Bowen. Entonces vamos a tratar de combinar estas dos cosas y sacar algunos resultados. En ese primer capítulo, debido a que en la literatura las entropías de Bowen solo están definidas para flujos continuos o semiflujos continuos, en ese primer capítulo doy un ejemplo donde las entropías de Bowen no funcionan para flujos que presentan discontinuidad. Entonces, en el segundo capítulo presento unas entropías que pueden ser aplicadas a semiflujos discontinuos. En la tercera parte doy resultados de entropía para semiflujos que son no necesariamente continuos. Y en la cuarta parte, presento un tipo especial de semiflujos que presentan discontinuidad, que son los semiflujos impulsivos regulares. Y en la última parte doy un resultado importante en relación a este tipo de semiflujos impulsivos regulares y la entropía. ¿Sí? Entonces, la definición de un semiflujo continuo es una función que actúa en R0+, en los reales positivos cruz X, y que va a parar a X, y que la vamos a denotar por var phi, y para cada t, x vamos a denotar var phi de t de x como var phi sub t de x, y para que sea semiflujo continuo, esta función debe ser continua y debe tener la propiedad de semigrupo. Sí, esto es que en el tiempo cero sea la condición inicial y que básicamente para adelante hay un solo camino. ¿Sí? Entonces, el otro sistema dinámico que vamos a trabajar son semiflujos que son no necesariamente continuos. Esto quiere decir que son flujos que vamos a llamar phi, no var phi, phi. El var phi va a ser el continuo, a los que son no necesariamente continuos los vamos a llamar como phi, y que pueden ser o continuos, ¿sí? O continuos por partes, con discontinuidad finita de primera especie. Eso quiere decir que son así, el tipo de primera especie, o continuos por parte con discontinuidad infinita, o sea, numerable de primera especie, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a semiflujo, no necesariamente continuo, o simplemente semiflujo, son semiflujos que podrían presentar un tipo de discontinuidad, que es esta que está acá, ¿sí? Ya. Entonces, las entropías de Bowen las voy a presentar en el contexto de semiflujos no necesariamente continuos, así la vamos a tratar de generalizar, y él las define a través de las bolas dinámicas, y tiene 2 entropías, que son las que usan conjuntos separados y las que usan conjuntos generadores. Entonces, para Bowen, una bola dinámica de un punto X, para epsilon positivo y t suficientemente grande, son todos los puntos que acompañan a la trayectoria de X hasta el tiempo phi t mayúscula de I, ¿sí? Son todos los puntos que están ahí. Eso es su bola dinámica. Entonces, para Bowen, un conjunto separado son
todos los puntos que un conjunto es separado si para todos los puntos en el conjunto uno no pertenece a la bola dinámica del otro. O sea, que en algún momento, por ejemplo, si el T es más grande, pongámosle que el T es más grande que el periodo, ¿sí? En algún momento se separan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un conjunto que está separado de este. Entonces, este es un conjunto separado, ¿sí? Y el conjunto generado para Bowen es un conjunto donde las bolas dinámicas de sus puntos cubren el espacio, ¿sí? O sea que ese mismo que dibujé también puede ser conjunto separado, y supongamos que está generando a otra órbita así, ¿sí? Entonces, la cardinalidad del conjunto del supremo de los conjuntos que separan, la vamos a denotar por la letra S, y el ínfimo de la cardinalidad de los conjuntos que generan, la vamos a denotar por la letra R. Y esos, cuando hago tender el límite del tiempo al infinito, crecen muy grande, entonces calculo una tasa de crecimiento, y esa tasa de crecimiento, con esos límites, va a ser la entropía topológica usando conjuntos separados y la entropía topológica usando conjuntos generados respectivamente, como están presentados ahí. Entonces, esas son las entropías de Bowen para semiflujos, y una propiedad importante en un artículo de Bowen es que si es que el semiflujo es continuo y el espacio es compacto, esas entropías son equivalentes y la denota por H sub top del flujo continuo. ¿Sí? Entonces, yo presenté las entropías de Bowen para semiflujos en general. Estoy asumiendo que podría valer para un semiflujo que presenta discontinuidad. Pero fíjense, yo tengo este tipo de discontinuidad, a eso me refería con no necesariamente continuo, y tengo una órbita que acompaña a esta, pero salta un poquito antes. Entonces, y pareciera que la bola dinámica, que el punto de este I no está en la bola dinámica de X, porque hay un tiempo en que se separan. ¿Sí? Entonces, por ahí ya no está como funcionando la definición de Bowen, porque pareciera que estas órbitas se están acompañando, pero la verdad hay un tiempo en que una salta antes que la otra, ¿sí? Entonces, para convencerlo de que las entropías de Bowen no funcionan en este contexto, voy a dar ese ejemplo que está ahí, que geométricamente es: el espacio compacto es un anillo, ¿sí? Donde aquí tengo el punto 1,0 y aquí tengo el punto 2,0, ¿sí? Y bueno, el eje va a ir rotando ahí. Y me dice que el flujo continuo, phi, está dado por ese campo vectorial que está ahí, que básicamente son órbitas que van en contra de los ejes del reloj. Son así, círculos. Entonces, este blanco va a ser el phi sub t de x, pongámoslo, si acá está x. Y el discontinuo lo voy a construir con un punto de discontinuidad que lo voy a tomar aquí, en el 3 medio, 0, y una función que hace que todo lo que vaya hasta ahí, o todo lo que esté en pase por este círculo, el de 3 medio, teta, todo lo que esté en 3 medio, teta, en algún momento va a llegar al 3 medio, 0 y me va a saltar a este punto que está acá, que se llama 1, pi. ¿Sí? Entonces, mi flujo discontinuo, fuera del 3 medio, pi,
va a seguir siendo el continuo, pero si es que estuviera parado aquí, va a llegar en algún momento al 3 medio, acá va a ser abierto, eso es lo que me está diciendo ahí, que va a ser abierto aquí y después va a saltar aquí, cerrado aquí y se va a quedar aquí. Entonces, el amarillo fuera van a ser lo mismo, pero dentro van a ser diferentes, ¿sí? O sea, en el círculo de 3 medio, teta, ¿sí? Entonces, el candidato a conjunto separador va a ser para cualquier punto aquí, yo voy a tomar un T suficientemente grande que va a ser mayor que 2πt, o sea que me voy a alcanzar a dar la vuelta un poquito, voy a avanzar un poquito hasta acá. Este va a ser mi φt del 3 medio, teta, φt mayúscula, ¿sí? Entonces voy a avanzar un poquito y este en rojo va a ser mi candidato conjunto separado. Y si ustedes se fijan, es un conjunto separado y además tiene cardinalidad infinita. Y como el S es el supremo de todos los separados, si hay uno que tiene infinito, entonces el S va a ser infinito y particularmente la entropía usando separados de este flujo phi va a ser infinita, ¿sí? Y por otro lado, como el F genera X, en particular va a generar cualquier conjunto, va a generar este E, eso quiere decir que o sea que este E está contenido en cualquier conjunto que genera, particularmente el que alcanza el ínfimo, por lo tanto ese R, que estaba denotado como el ínfimo, también es infinito, y así la entropía usando generadores también es infinita en este caso, ¿sí? La entropía de Bowen, que estaban solo definidas para flujos continuos. Entonces, nos damos cuenta que esta entropía que definió Bowen no sirve para semiflujos que presentan este tipo de discontinuidad de primera especie, ¿sí? Entonces, el siguiente capítulo lo que hace es mostrar unas entropías que estaban hechas para semiflujos que presentan discontinuidad. Entonces, en la literatura solo había una, que es la que definió José Alves con María Carballo de Portugal y Carlos Vázquez de Valparaíso, que usa un concepto que se llama función admisible, ¿sí? Ellos definen entropía, la tau entropía, con esta función admisible tau. Entonces, para ellos, una función admisible, una función creciente de números no negativos, que es o numerable o finita, es admisible con respecto a un conjunto Z de X si es que existe un gamma tal que cumpla todas esas propiedades que están ahí, ¿sí? Y con esa función admisible y con esa existencia del gamma, ellos definen su bola dinámica o su tau bola dinámica, si lo podemos decir de alguna forma, como eso que está ahí, donde está considerando, si ustedes se fijan, un intervalo, JT rho tau. Entonces, básicamente, si es que lo miramos así, por ejemplo, pensemos que acá está el tiempo 0 y acá está el tiempo t, y por acá tengo un x, su flujo, que salta antes y después llega hasta el tiempo t, y por aquí tengo el y, su flujo, que salta un poquito después y después hasta el tiempo t. Entonces, lo que hace él es considerar un intervalo que me saque una parte, la parte que está molestando, ¿sí? Con esas sucesiones de admisibilidad, ¿sí? Y definen entropía con conjuntos separados, ¿sí? Y con este tipo de bolas dinámicas que usa no usa de 0 a t, sino que usa la distancia, pero en un intervalo j, ¿sí? A través de esta sucesión admisible. Y bueno, su entropía es ese límite que está ahí.
ellos lo hacen solo con conjuntos separados. Entonces, debido a la, no sé si complejidad, pero como que es un poquito difícil de acordar la definición usando este intervalo y todo, con Bernardo quisimos simplificar un poco la idea de entropía, así como al estilo de Bowen. Entonces, para ello lo que hicimos es definir una pseudo semimétrica, que no es, lo que está haciendo aquí no es calculando la distancia punto a punto, sino que está, para un delta apropiado, está calculando la distancia en un segmento de recta. O sea que donde yo tengo problemas, por ejemplo, acá está mi phi t de x, y acá está y salta un poquito después. Entonces, en los puntos donde yo voy a tener problema, donde parecieran que estuvieran separados, lo que voy a hacer es avanzar un poquito con el delta. ¿Sí? Avanzar un poquito con el delta, cosa que en ese intervalo pueda encontrar un ínfimo que me haga observar que estas cosas realmente van juntas, pese a que haya un delta, valga la redundancia, de separación. Considero uno apropiado para que yo no vea esa separación, ¿sí? Esa pequeña separación que se da. ¿Sí? Entonces, con esta pseudo semimétrica, porque no cumple desigualdad triangular y porque si es que la distancia es 0, los puntos no son iguales, nosotros definimos las bolas dinámicas igual que Bowen, pero con este delta de la pseudo semimétrica, si se fijan, es para todo tiempo entre 0 y t, pero lo único que cambia es la métrica. Y análogamente hicimos lo mismo para definir conjunto generador y conjunto separado. Y las entropías al final son casi las mismas, solo que usamos el otro límite haciendo tender el delta al último, este delta 0. ¿Sí? Y dos resultados importantes en el trabajo es que, bueno, estas pseudoentropías, que las llamé finalmente pseudoentropía por la pseudo semimétrica, estas pseudoentropías son bien definidas porque cuando el flujo es continuo, son iguales a la entropía de Bowen. Y lo otro importante que sacamos es que estas pseudoentropías son cotas inferiores de la tau entropía que había definido Alves, Carballo y Vázquez. Entonces, esto quiere decir que acotan un poquito mejor el nivel de caoticidad de un sistema. Y entre ellas también hay una mejor, que en este caso es la que usa conjuntos generadores. Y bueno, entonces ahí tengo la primera, la segunda y la tercera parte ya expuesta. Entonces ahora podemos entrar a un tipo especial de semiflujo que presenta esta discontinuidad de primera especie, que son los semiflujos impulsivos. Realmente son los semiflujos impulsivos regulares. Para definir los regulares que son realmente discontinuos, necesito pasar por este tipo de semiflujos impulsivos. Ya, entonces, para el resultado más importante de este trabajo es en este contexto de semiflujos impulsivos con cierta regularidad, ¿sí? Y para construir un impulsivo, lo que necesitamos son 4 componentes dinámicas, que son el espacio, un flujo continuo actuando, un semiflujo continuo actuando en el espacio, un conjunto de discontinuidad y una función continua que es la que hace el impulso. Entonces, supongamos que acá está D. Para ver la definición de semiflujo impulsivo, necesitamos primero definir lo que es la función primer tiempo de impulso.
Entonces, para cualquier punto en el espacio X, la función primer tiempo de impulso va a ser ese ínfimo, si es que llegara a tocar la primera vez, el ínfimo de la primera vez que toca el flujo continuo phi t de x en el D. O sea, este de aquí va a ser phi tau 1 de x. Este es tau 1. Pero si es que no toca, si tenemos otro punto x tilde, que no sé, es periódico, por ejemplo, aquí el tau 1 de x tilde va a ser infinito. ¿Sí? Y así como yo defino la función primer tiempo de impulso para ver cómo es la trayectoria de un impulsivo, también defino el primer punto de impulso que va a ser justamente este y lo voy a denotar x1. Sucesivamente, yo puedo encontrar con la imagen de I de D, para este de acá, puedo encontrar un punto I de x1 acá. Si es que llegara a ser finito el primer tiempo de impulso, tengo este I de x1 que puede volver a chocar en algún momento en el D, ¿sí? Y el tiempo que pasé por acá y que me demoré de llegar acá va a ser mi tau 2, va a ser la suma. Este se llamaría phi tau 1 del I de x1, ¿cierto? De I de x1. Entonces, la suma del tau 1 de x con el tau 1 de I de x1 va a ser mi segundo tiempo de impulso, que lo vamos a llamar tau 2, y podríamos definir lo mismo para el tau n, y en este caso este también va a ser mi segundo punto de impulso, que lo voy a llamar x2. Y también puedo definir el enésimo punto de impulso, que lo vamos a llamar xn, para cualquier natural. ¿Sí? Entonces, también se define el tiempo de duración de la trayectoria como el supremo de los tau n, de los tiempos de impulso. Y el drift impulsivo de x va a ser una trayectoria que va de 0 de ese intervalo de tiempo a x, y que se define inductivamente por lo que está en rojo. Esta va a ser, por ejemplo, una trayectoria hasta t de x. Puede que salte de nuevo acá y ahí me quede rotando. ¿Sí? Entonces, la que está en rojo es mi trayectoria impulsiva. Bien, entonces un sistema dinámico impulsivo, para que sea impulsivo, yo necesito que el primer tiempo de impulso siempre sea positivo. Eso quiere decir que no haya puntos fijos, ¿sí? Que siempre esté avanzando para cualquier punto en X. Y para cualquier punto en X también quiero que la duración de la trayectoria sea infinita. ¿Por qué? Porque eso me va a asegurar que lo que yo estoy trabajando acá no son trayectorias, sino que son flujos, ¿sí? O semiflujos, ¿sí? Y entonces, para el semiflujo que está asociado a este sistema dinámico con esas 4 componentes, el sistema dinámico impulsivo, lo vamos a llamar semiflujo impulsivo, ¿sí? Eli, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Porque no me quiero perder, pero ¿me puedes definir de vuelta qué era el IDD? IDD. Claro. Da lo Porque mismo como lo IDD. O sea, pasó muy yo acá rápido. lo dibujé bien, pero acá lo dibujé bien, pero en sistemas dinámicos impulsivos, tú necesitas el espacio, ¿cierto? Compacto. Necesitas un flujo que actúa, la verdad, un semiflujo, porque solamente usa los reales positivos, incluido el cero. También necesitas un conjunto de discontinuidad y una función de impulso. O sea, yo estoy dibujando como I de D, pero la función va de D en X. ¿Sí? Entonces, lo que puede pasar es que en sistemas impulsivos este es D y el I de D sea así.
¿sí? Sí. Puede pasar eso. Pero la verdad, cuando define el sistema dinámico impulsivo, el hacer que el tau 1 de X sea positivo y que el tiempo de duración de la trayectoria sea infinita, un poco me está evitando este tipo, porque esto como que hace que no pueda generar una dinámica muy buena, ¿sí? Entonces, un poco me evita esto. Quizá lo que pueda hacer es que sean lo mismo capaz, pero me evita esas puntas, ¿sí? Sí, por eso yo dibujé el IDD un poco lejos, porque un poco lejos de D, ¿sí? Pero realmente esto puede pasar, o sea, que realmente el flujo impulsivo sea continuo, porque el impulso está ahí mismo. El CSI no tiene que ser nada, o sea. No necesariamente, es continua, es una función continua. Nada. Solamente Perfecto. eso. Sí, solo es continua. Beleza, muchas gracias, Nelly. Ya. Bien, entonces, bueno, es importante porque el impulsivo, el que tiene solamente el apellido impulsivo, es un semiflujo que puede ser o continuo o discontinuo con primera especie. Pero el importante, el que yo quiero definir y el que trabajé en mi tesis, es un tipo de semiflujo impulsivo que le pusimos el apellido regular, ¿sí? Que es donde la dinámica se va a comportar bien y podemos traspasar propiedades dinámicas de un semiflujo que es semiconjugado a él, ¿sí? Entonces, para definir el sistema dinámico impulsivo, yo lo que necesito es denotar el d eta, por ejemplo, si tengo d acá, el d eta son todas las trayectorias que están después de d hasta el tiempo eta. Supongamos que este es d eta, ¿sí? Y el xz es todo x, pero le quito este d que está en salmón y le quito el d eta que está en rosado, ¿sí? Entonces, para definir mi sistema dinámico impulsivo con este apellido regular, tengo que tener bien pensado cómo es el espacio sin este de eta unión D, ¿sí? Porque ahí está la definición, o sea, el sistema dinámico impulsivo regular es un sistema dinámico que es impulsivo, pero que además cumple la propiedad de que el D con el I de D no se van a tocar. Si acá tengo D, acá va a estar I de D. Entonces, realmente los flujos que se van a generar ahí van a ser discontinuos. Eso es lo que me está diciendo esto, de que sea intersección vacía. Otra cosa importante es que hice a Lipschitz, es muy importante porque hice a Lipschitz, y que exista un eta positivo, ¿sí? Tal que para todos los chi entre 0 y eta cuarto, el de chi, que es algo que está un poquito más allá, ¿no es cierto? Todo esto, pongámosle, es siempre abierto. Para que sea impulsivo, este de chi tiene que ser abierto. Otra cosa es que todo lo que esté aquí sale de aquí y tampoco se queda en el borde de chi. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es que una propiedad en IDD, que básicamente me dice que también avanza un poquito después de IDD. No sé, si acá tengo X, acá tengo phi t de X, chi de X. Avanza un poco, no, por lo menos chi, ¿sí? Y entonces el semiflujo phi asociado a este sistema dinámico impulsivo regular lo vamos a llamar semiflujo impulsivo regular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el semiflujo impulsivo regular es este, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Es un semiflujo impulsivo regular porque tengo un ejemplo con todas estas propiedades que está cumpliendo la definición, ¿sí? Y entonces,
el teorema importante en el trabajo es que nosotros logramos encontrar para este tipo de sistemas dinámicos impulsivos regulares, o para este tipo de semiflujos, encontramos encontrar una función que haga que sea semiconjugado con un espacio métrico compacto y un flujo continuo. Y es importante porque en espacios métricos compactos y en flujos continuos está hecha toda la teoría de sistemas dinámicos. Entonces, si logramos, al lograr semiconjugar estos impulsivos regulares con algo continuo que actúa en un compacto, podría yo traspasar todas las propiedades dinámicas que son invariantes por conjugación o semiconjugación a este tipo de sistemas dinámicos impulsivos regulares. Y particularmente la entropía. El teorema principal dice que puedo encontrar este semiflujo continuo que es semiconjugado al impulsivo y que además la pseudoentropía usando conjuntos separados, solo trabajé usando conjuntos separados, es equivalente a la entropía del continuo, ¿sí? Entonces, lo que resta de charla, me voy a dedicar a demostrar el teorema importante del trabajo con Bernardo. Entonces, el teorema habla de la existencia de un espacio métrico compacto. Me faltó el apellido compacto. Puse ahí entonces existe un espacio métrico X tilde, pero la verdad es X es compacto. Un semiflujo continuo también, y la existencia de una biyección uniformemente continua, que básicamente es una semiconjugación biyectiva. Entre el espacio xchi, si ustedes se acuerdan, xchi era x menos d unión el de chi, ¿sí? Había que sacarle ese pedazo a todo el espacio, ¿sí? Entonces, me dice que puedo encontrar una semiconjugación entre esos dos espacios y además que las entropías son equivalentes. Y para demostrarlo, primero vamos a probar la existencia del espacio métrico compacto. Entonces, para entenderlo un poco, voy a simplificar el dibujo. Y voy a pensar el dibujo así. Voy a pensar que acá está D, voy a pensar que acá está I de D. Y esta parte de atrás la voy a pintar amarilla, ¿sí? Todo esto es X, y se supone que por aquí también tengo mi Xchi, mi D chi, perdón. Por acá tengo D chi, ¿sí? Entonces, para probar la existencia de este espacio métrico que es compacto, un candidato es la proyección canónica sobre X con esta relación de equivalencia que está definida ahí, pero que básicamente lo que dice es que pega D con I de D. O sea que en el dibujo me va a pegar D con I de D, me va a juntar estos dos y para allá me van a quedar esas alitas. ¿Sí? Ahí. Sí. Y para allá me van a quedar esas alitas. Entonces, este sería un candidato a ser un espacio métrico compacto. ¿Con qué métrica? La métrica que se define es, la verdad, una pseudométrica que es dada por esa distancia, que básicamente lo que hace es que si yo tengo un punto X acá y un punto Y acá, por aquí voy a buscar un P1 que está en la relación de equivalencia aquí, de este, y un QN que está en la relación de equivalencia de I. Entonces, lo que hace es buscar el camino más cortito entre estos dos, que acá arriba se ve así y que acá abajo va a ser así. ¿Sí? Entonces, esa semimétrica, esa pseudométrica, geométricamente es esto, ¿sí?
Entonces, lo que queremos ver, o sea, el candidato a espacio métrico compacto va a ser este con esta semimétrica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo necesitaba que el sistema dinámico impulsivo tuviera ciertas propiedades? Porque para hacer que este sea compacto, yo necesito que suceda esto, que el D con el I de D no se intersecten, que el I sea Lipschitz, la función de impulso sea Lipschitz, y ahí yo recién consigo que este espacio métrico es compacto. Sin embargo, pese a que uno pensaría que este es el candidato natural al que estoy buscando la existencia de este espacio métrico que me dice el teorema, el candidato no va a ser ese, sino que va a ser, se supone que yo quería conjugar xchi con algo, ¿no? Entonces, va a ser uno que esté dentro de este, que va a ser pi de xchi, que geométricamente es, como le voy a sacar ese lado, va a ser así, este se supone que es I de D, pero se supone que como que lo pego con D y me queda de esa forma, ¿sí? Entonces, el candidato a espacio métrico compacto que haga mi semiconjugación con el impulsivo es el pi de xchi, ¿sí? Entonces, un corolario me dice que si es que con todas las hipótesis anteriores, pero además considerando que el de chi sea abierto, este lo consigo compacto y este realmente el candidato que estoy buscando, el X tilde del teorema. ¿Sí? Luego, para hallar la existencia de la semiconjugación biyectiva, lo único que hago es tomar el pi de xchi y pruebo que es biyectiva en ese espacio. Y este es mi candidato a ese H mayúscula que estoy buscando. ¿Sí? Y es semiconjugado porque cualquier flujo acá arriba, por ejemplo, tengo X acá, llego acá, salto, me voy para acá y sigo mi camino hacia allá. Entonces, acá voy a tener el X tilde, y acá voy a tener el X tilde, estoy aquí en el amarillo, y por acá vengo, salto y sigo por acá, ¿cierto? Entonces, este de aquí va a ser mi phi tilde de T de X tilde, y este de acá va a ser mi phi T de X. Entonces, son conjugados de la forma que está acá, el semiflujo inducido sobre pi de X. ¿Sí? Y bueno, para probar que este semiflujo, que encontré que era semiconjugado a este de acá arriba, el impulsivo regular, sea continuo, lo que necesito es hacer que esta función, que depende de la función primer tiempo de impulso, sea continua. Y eso lo hago con el lema que viene a continuación, que me da un montón de propiedades, pero entre ellas está que el flujo impulsivo es invariante y que el tau asterisco es continuo. Entonces, con ese lema yo puedo probar esa proposición donde me da un montón de, si se fijan, es un sistema dinámico impulsivo, pero el ID de inter D es vacío, el de chi es abierto, y además salgo de chi con el flujo hasta chi, y con eso recién obtengo que este semiflujo de acá abajo es continuo, ¿sí? No sé si ustedes pueden ver que si es que yo no le hubiera sacado el de chi, yo acá podría haber optado por dos caminos, por irme por allá o por acá. Entonces ya no tendría un semiflujo. Por eso es importante inducirlo en pi de x chi y no en pi de x, pi de todo x, ¿sí? Y bueno, con respecto a las entropías, ese lema, el lema 3.3, me habla de que de que si yo tengo dos semiflujos conjugados, semiconjugados, las entropías de ellos están relacionadas de esa forma que está ahí. Entonces,
básicamente lo que me dice este teorema o este lema es que las pseudoentropías que nosotros definimos con Bernardo son invariantes por semiconjugación, ¿sí? Entonces, como ya encontré una semiconjugación entre el espacio Xy y el espacio pi de Xy, yo con ese lema puedo obtener que la entropía del de acá abajo, usando separados, del de acá abajo, es más chica que la entropía del de acá arriba, del flujo impulsivo que actúa en Xy, ¿sí? Y análogamente pasa lo mismo con los generadores. Sin embargo, el teorema no me importa los generadores, solo estamos trabajando con separados. Entonces, por ahí consigo una primera desigualdad. El siguiente lema me muestra que sí podemos hallar, bajo algunas cositas, podemos hallar la otra desigualdad. Y el lema 5 me extiende de lo que pasa en Xy es lo mismo que pasa en todo X. Básicamente lo que me está diciendo el otro lema, el lema 5, es que la entropía dentro de este D unión de chi vale 0. No hay entropía ahí. Entonces podemos extender a todo el espacio. Y nos preocupamos solamente de la dinámica de Xy y poder semiconjugarlo a uno continuo. Y eso es todo. Ahí hay algunos artículos del trabajo. Muchas gracias, Nelda. Los invito a, bueno, a activar sus micrófonos y aplaudir o a usar sus manitos virtuales para agradecer al speaker. Y dejo la sala abierta para preguntas, si es que hay. Pueden eventualmente abrir su micrófono o levantar la mano usando la levantada de mano para, si es que hay demasiadas. A ver. Ahí veo a Jorge levantando la mano. Adelante nomás, Jorge. Sí, hola, gracias por la exposición. Yo tenía dos preguntas por lo menos, una más ingenua que la otra. A ver, para ser más eficaz, ¿tú podrías poner de nuevo una de las primeras diapositivas en que está la definición de flujo? ¿Ya? A ver. Ya, ahora si me das permiso para garrapatear en tu Sí, sí, está bien. diapositiva. Sí. Una primera pregunta ingenua es que esta definición, la manera en que habitualmente mira los flujos, es quizás técnicamente cómoda, pero sería, espérate, a ver por qué, ahí, sería quizás más transparente conceptualmente mirarlo así, en que T está en el monoide de los reales, monoide multiplicativo de los reales, y phi T está en el caso más clásico, monoide de las funciones endomorfismos continuos de X. Entonces la pregunta primera es si no hay una topología sensata y una condición natural de continuidad que sería equivalente a a la manera en que tú lo introduces acá, que sería a lo mejor una continuidad fuerte, que puede ser demasiado fuerte. No sé si, ¿cómo ves tú la relación con este punto de vista? Que en representaciones de grupos o grupoides o monoides siempre está esa problemática si si es más razonable pedir una continuidad fuerte, débil, o no me acuerdo cómo se llama la otra. Esa era la primera duda ingenua. Ya, a ver si entiendo. Fuerte es débil C0, fuerte C infinito. ¿A eso se refiere? No, más bien que lo que tú pides es una especie de continuidad débil, que es continuidad en las dos variables t, x. Ah, sí. El más natural sería pedir una continuidad del monoide continuo de los reales a un monoide de endomorfismos continuo con una cierta topología. A lo mejor la compacta abierta o qué sé yo. Ya.
Entonces Ya, uno lo está mirando aquí el semiflujo, y eso te da otras intuiciones, quizás como una representación de un monoide, que es un monoide numérico de los reales, en que T se intuye como el tiempo. sí, sí. Entonces no sé si te suena que la gente que hace flujo alguna vez lo hace así, o le hacen el quite a lo que yo escribí en rojo porque es técnicamente más peludo de Sí, manejar. básicamente sí, eso, le hacen el quite porque es un poco más peludo. De hecho, eh, a mí la verdad me basta con esta continuidad débil, como tú dices, Mm, donde considero, la verdad es continua uniforme con respecto al tiempo y continua con respecto al ya. espacio. Y no tienes claro si puede ser equivalente a alguna continuidad en que tú pones, por ejemplo, la topología compacta abierta en los endomorfismos continuos del espacio métrico compacto. Claro, podría fijar T, me dices tú, en los reales Tiene electrón. positivos y considerar un endomorfismo. Sí, me parece que sí. Ahora, no sé, puede ser una duda ingenua, porque además esto sugiere, por ejemplo, una relación con los problemas de difusión. Entonces, en vez de a un T mandarlo en un phi sub T, que es un endomorfismo continuo de X, en el caso más sencillo, tú lo Ujú. podrías mandar a una medida de radón, Ya. que tiene una conexión natural con lo demás. Digamos que la intuición ingenua es que cuando estás en el caso lineal, la identidad, que sería el phi cero, como matriz, tiene una matriz diagonal. En el caso continuo, eso es una delta de Dirac en dos variables, que es un caso, una medida de radón. Entonces a lo mejor hay una conexión interesante con problemas de difusión. Eh, Podría ser, sí. que mi pregunta es si te suena por ahí, o creo No, que sería no, más no me natural suena. si tomas el punto de vista que T va a parar a phi T. Ya. Así como me lo presentaste ahí en rojo. Y donde Claro, phi t está en los continuos de X, una función continua de X. claro, claro. Sí, de hecho igual yo sé que hay muchos trabajos que hacen ese tipo de cosas, trabajan con ese tipo de lenguaje, ¿sí? Pero la verdad no estoy muy familiarizada. Claro. Ya, y la otra pregunta era, tú ahí que trabajas con un espacio métrico completo, perdón, compacto. La pregunta ingenua es si esta fenomenología que tú estudias puede ser interesante o distinta cuando el espacio métrico es ultramétrico, o ese caso como que no cabe bien y habría que ¿A qué te redefinir las refieres con cosas. ultramétrico? O sea que la métrica es una ultramétrica que satisface la desigualdad del menor igual que el máximo de las dos distancias en vez de menor igual que la suma. Ya, Eh, un ejemplo clásico es, por ejemplo, si tú tomas el árbol binario infinito, etcétera, entonces tienes la frontera al infinito y cada punto de la frontera le corresponde un linaje, si tú quieres. Entonces tienes ahí una ultramétrica y digamos, hay teoría de la difusión interesante en esos espacios, y la pregunta es si lo que ustedes han hecho, si se aplica así como tontamente al caso ultramétrico, en que seguramente hay fenómenos distintos, o por ahí hay que redefinir las cosas, yo creo que habría que redefinir las cosas, sí. porque tú Porque en es algún momento, solamente métrico. Trabajamos con una métrica. claro, pero una ultramétrica es un caso particular Es de métrica. mejor. Sí, Es y es medio mejor. extraña, porque es la que Ya. aparece en los periódicos, o por ejemplo, aquí es Ah, ya. esencialmente es el grado de parentesco. Si yo miro una generación a distancia finita del profeta, o perdón, de la profetisa, Ya. entonces el grado de parentesco te da una ultramétrica. Pero es una métrica, entonces en principio lo Sí, que ahí haría es dice que que la aplica ese desigualdad caso. triangular, alguien puso desigualdad triangular fuerte como para estudiar casos no arquimedianos. Claro, o sea, habitualmente es esto, Sí.
pero en ese caso es menor o igual que el máximo de los dos. Ya. ¿Qué es lo que pasa con el parentesco? Entonces es curioso porque lo que ustedes hacen se aplicaría en principio a ese caso, que es un caso particular, pero un caso particular bien especial. Muy Y especial. estos modelos ultramétricos han sido grito y plata en física teórica últimamente, o cosmología. Entonces no son tan volados como parece a primera vista. Era por si tú No, de habías hecho tu pensado anotar intuición es algo. buena porque hace poco me invitaron a trabajar en dinámica no arquimediana con Ah, entropía. ya, Sí, pero todavía no hago nada porque he estado lejos de todos. Entonces espero que llegando a Santiago pueda dedicarme a esto que tú estabas mencionando, que es con ya, Sebastián Herrero. ajá, ok. O puedes conversar con los preádicos del departamento. También, obvio que sí, obvio que Claro, sí. Espero que den algún cursillo o algo. ya, está interesante. Igual yo todavía no entiendo bien lo que es la entropía, así que por ese lado podemos hacer intercambio. Ya, Ok, ya, pues, gracias de mi parte. gracias a ti. Alguien está escribiendo en el chat. Sí, quizás considerar espacios de Banach sobre Sí, cuerpos valuados no arquimedianos. sí, eso puede ser. Claro, a lo mejor hay que cambiar el cuerpo y no y transponer los reales a los QP, a los PADI. Entonces hay Sí, varias opciones que explorar y que por ahí deben estar en la me parece literatura que también. tendría que cambiarse las dos cosas, el Mm, cuerpo y la métrica. mm, QP. ya. Mm. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Todavía pueden sencillamente abrir sus micrófonos y hablar, siéntanse libres. Bueno, si no, los invito a usar sus manitos virtuales una última vez para aplaudir a Nelda y agradecerle por esta charla de hoy.